El 23 de mayo escuché a Bárbara Figueroa, la dirigente comunista, señalar a propósito de la condonación del CAE que no se puede supeditar la satisfacción de los derechos sociales, como el de educación, a la eventual disposición o voluntad de pagar impuestos que tienen o no tienen aquellos que eluden o evaden, como si eliminando la brecha de cumplimiento tributario pudiéramos financiar todos los derechos sociales. Bárbara Figueroa no dice la verdad. La realidad es que si mañana, de un momento a otro, lográramos eliminar la brecha de cumplimiento tributario, en el mejor de los casos solo podríamos condonar el CAE, cuyo costo se ha estimado en alrededor de 4 puntos del PIB. Sin embargo, todas las demás demandas sociales pendientes que requieren no solo de más recursos, sino que también que estos mismos los utilicemos mejor, continuarían igualmente insatisfechas. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos estima que entre 2018 y el 2020, la diferencia entre lo que el Estado debió recaudar en virtud de la letra y espíritu de nuestras leyes tributarias y lo que efectivamente recaudó fue, en promedio, 6,5 puntos del PIB. Por su parte, el Colegio de Contadores ha señalado que esta brecha es menor, indicando que se encuentra en alrededor de 4,5 puntos del PIB. En consecuencia, es relevante tener presente algunas ideas. Primero, el grueso de los impuestos en Chile no son evadidos o eludidos, sino que pagados. Segundo, la parte más relevante de los ingresos de Chile durante los últimos años no está explicada por la cantidad de impuestos o el aumento de la tasa de los mismos, sino que por el crecimiento. Y tercero, es efectivo, que para aumentar los ingresos es necesario crecer y tener mecanismos adecuados para disminuir la evasión y elusión. Pero, reitero, no es cierto que eliminando la brecha de cumplimiento tributario podamos financiar los derechos sociales como los entiende el Partido Comunista. Por otro lado, el pacto fiscal, esgrimido habitualmente por los líderes oficialistas, tampoco es la solución, ya que de acuerdo con los datos publicados por el mismo Servicio de Impuestos Internos, la recaudación de impuestos como proporción del PIB en 2023, y a pesar de las importantes reformas tributarias aprobadas los años anteriores, es similar a la que teníamos hace más de 10 años. Es decir, las reformas tributarias aprobadas desde el 2014 a la fecha no lograron aumentar la recaudación de acuerdo con lo comprometido. Sin embargo, es muy claro que estas han provocado estancamiento y miseria, puesto que con anterioridad a las referidas reformas, Chile crecía a una tasa promedio de 5% y actualmente no crecemos en promedio más del 2%. Estas reformas o fueron mal hechas o mintieron durante su proceso de elaboración. En efecto, el tema de fondo no es cómo le quitamos la riqueza a quienes la generan o nos repartimos la torta actual, sino en cómo logramos que esta misma torta crezca o se multiplique, porque en definitiva, un aumento de impuestos no logrará aumentar la recaudación, solo producirá más estancamiento y retroceso. Es realmente desesperanzador que quienes no gobiernan estén más preocupados de limitar la libertad de los ciudadanos para contribuir con buenos bienes y servicios a satisfacer demandas sociales relevantes que en perfeccionar la fórmula más idónea para cumplirle a los chilenos, para mejorar su calidad de vida. En educación, por ejemplo, le llaman no hacer de la educación un negocio, pero deliberadamente omiten referirse a los cientos de estudiantes que hasta esta fecha no cuentan con un cupo o matrícula para estudiar en los colegios estatales, tras haber prohibido que la sociedad civil en lo sucesivo cree nuevos colegios particulares subvencionados, ocupando un rol central en la satisfacción de esta relevante demanda social o función. Qué distinto sería Chile si la obsesión del oficialismo fuera resolver la cuestión social del siglo XXI y no malas políticas como la condonación del CAE que, me parece, se explica en parte por un instinto de permanencia en el poder, aunque se oponga a hacer el bien, lo correcto o lo que es mejor y más justo para los chilenos. Por ejemplo, de acuerdo con un informe de CLAPES UC en febrero de 2024, el costo de los daños a viviendas e infraestructuras en la región de Valparaíso con ocasión de los incendios son alrededor de 723,5 millones de dólares, es decir, menos de una décima parte del costo de condonar el CAE. Sin embargo, el gobierno ha sido incapaz de resolver el drama humano y de vivienda que existe todavía en la región afectada. Se ha estimado que la condonación del CAE nos costaría alrededor de 11.270 millones de dólares, casi 4 puntos del PIB, como lo dije al principio de esta videocolumna, es decir,
más de 8 veces la recaudación anual adicional esperada por el nuevo royalty minero, vigente desde enero de 2024, pero comunicado desde hace más de un año en reiteradas oportunidades como un gran éxito del gobierno por el propio presidente Boric en distintos discursos. Esto resulta bastante curioso, ya que un mínimo de compromiso con la transparencia debió obligarlo a informar no solo los probables nuevos ingresos en sus alocuciones, sino que con mayor énfasis y profundidad los posibles egresos, como la condonación del CAE, cuestión que todavía no ocurre, sobre todo a la luz de su enorme cuantía y eventuales efectos. La verdad es que uno puede entender que el presidente Boric haya ganado las elecciones presidenciales en parte porque prometió cosas que sabía que no podía cumplir. Sin embargo, no es responsable tolerar que pretenda gastar la plata de los chilenos a su antojo, priorizando incorrectamente lo accesorio por sobre lo principal, o que comprometa a los ciudadanos presentes y futuros, sin su consentimiento, a pagar las deudas de quienes sabemos constituyen un porcentaje importante o relevante de su electorado. En otras palabras, no aceptamos agrandar la mochila llena de piedras que nos ha dejado la revolución de 2019 y mucho menos su negativo paso por la moneda. Finalmente, el Estado debe disminuir los impuestos, promover que la sociedad civil contribuya con fuerza a resolver con su iniciativa y capacidad las demandas sociales más urgentes. Es necesario promover un real crecimiento económico y con ello generar más recursos para el fisco y para las personas. Solo de esta manera superaremos el paso cansino y mediocre al que nos estamos mal acostumbrando y volveremos a ser un país de reales oportunidades. Opinión en Bio Bio.